¿Pero la trajiste hoy? ¿Ya la perdiste? No, yo estoy por acá. Bueno, fíjate, porque los chicos de ellos pusieron la cosa acá y después se fueron pasando. ¿Eh? ¿Estás en bici? ¿Hasta dónde te vas? ¿Pero qué? ¡Ah, que no sale, que no sale! ¡No sale, no sale, no puede! ¡Bien, pegale! Son dos nenas, boludo. Ay, sí, será. No me la toqué, no me la toqué. Dale, dale, boludo. ¡Dale, dale, dale! Mano, bueno. Igual no sé qué tanto se va a jugar mañana. Dicen que va a ser el día. Se me suspenda banco. Encima banco, segunda toma. ¿Sí? Nunca fui con lluvia. Parece que me dijo. Sí, una vez que igual se había inundado todo hasta acá. Sí, vale, que fuimos un partido solo, pero nomás y después se agarró de luz. Ah, pues vale. Me acuerdo cuando le elogié la botellita. La perdí ese mismo día. Quedé como re chorro. Justo desapareció. Aparte me mandó un año, che, dale. ¿Te acuerdas si la agarré? ¿Te llevaste? Ah, no. Me tiraba esa, ¿no? Así que la tenemos. Claro, me tiró la pregunta para decir, no, bueno. Es para que le diga. Rápido. No puede agarrar, no puede agarrar. Hay que sacar, hay que sacar. ¿Vas a cantar alguna de River hoy? Sabía que Seba cantó una canción de River otra vez. Sí, qué difícil, ¿cómo? Yo no sé, no puede salir casi. No me sorprende. No puede salir el boludo. Hace 2 horas haciendo maniobra para poder salir. Está al lado del mío. Tiene autos atrás. A mí me lo tocaron la otra vez, boludo. ¿En serio? ¿Qué? Y hay que ver dónde lo dejaba. Lo dejé allá, viste con el alambrado de así, pero me estacionaron, había
¡Juego! Cuando había un auto acá, bien pegado al mío, que entró después, yo lo vi cuando fui a hacer una cosa y volví. Y después, cuando me crucé para el otro lado, vi. ¿Estaba marcado? Sí, no me acuerdo. Creo que con autopoli ya le doy papá. Boludo. Una parte. Pero aparte, boludo, onda, hay gente que no tiene noción de onda, no podés estacionar si ves que onda, vos cuando estacionás decís, bueno, sale el otro, puede salir el otro, onda como no estaciona, viste, después el otro que se arregle, viste, si sale o no. Gente muy pelotuda, amigo. Solo. Otra. Y vos no sé, boludo, te vas a tener unas manioritas. ¿Cómo? Vos vas a tener que hacer unas manioritas. Sí, porque tengo este ahí, boludo. Tenés a este muy pegado y no te da el ángulo, salvo que se vaya hacia el lado, igual te lo van a ocupar. Sí, voy a tener más a poder doblar, boludo. Tú también, amigo, dejate de joder. Y más que lo pone de trompa, por eso. Sí, sí, lo puse de trompa. Aparte había llegado bien con el tiempo, vos en el sentido me estaba apurando y dije, no, igual me gusta dejarlo de trompa. ¿Por qué? Y porque siento como Pero que tenés está más seguro. Sí, pero tenés menos... Podés maniobrar menos, boludo. Sí, pero si viene algún pelotudo como el que te tocó a vos, porque estaba saliendo recién, y me apoyo en la cola. No me apoyo en la trompa. Prefiero que me apoyen en la colita. Uy, ¿Qué onda? pero loco. ¿Y dónde fue la pelota, Sí, amigo? pelotón. Sí, son las pelotas. Bueno, estás atento. No te cabecees. Te queda todo así, todo pegado. Ahí. Sí, mil maniobras. Opa. ¿Sacaste registro? Agarre. ¿O estás practicando? No, estoy mi auto, pero no sé. Será. Muy bien. Pero A ver que después enseñando ya... todos los miércoles. A ver que saque el registro y pueda... Yo, No, ¿Qué boludo, te cambia la vida. ojalá. Pero ayer fue gracioso porque la clase anterior intenté estacionar y se rompe una camioneta tipo toda de luz. No sé ni cómo frené fuera toda. ¿Tan rápido? Sí, boludo. Así está cuenta. Milagro que no, todavía no choqué a nadie, no maté a nadie. ¿Estás yendo a una academia o el No, boludo, auto? me enseña a un amigo. Viene tan salta. Igual una vuelta Caleta, se hacía agarró tu amigo, atropello. Está la salta una parte de la carrera. ¿Mira? La pasaban como el orto. Avisame por dónde practicás si no voy. Claro, nunca vayas al río a las 12 de la noche un miércoles. Ya está, hay cámara. No, igual, la verdad, ¿Mucho? espectacular. ¿Y cuándo vuelves? ¿Qué vas? Más o menos por el lado de Asturiano, por ahí. Sí, por ahí, tipo, damos vueltas y el otro día me quería enseñar a estacionar entre una camioneta y un auto. Pero no sé, algo me estaba diciendo mal igual, tipo, calculando mal. Te tiró la técnica. Claro. Porque hay una técnica. Bueno, él me tiró, te explico lo que me dice. Tenés que pararte en paralelo al auto. Ah, Ahí te empezás a tirar para atrás, cuando esté más o menos la ventana con la luz del auto de paralelamente, tirás todo el volante. Y así nada, tirando en reversa despacito y tirándolo. Pero ahí estamos tratando mal porque después el pro tampoco pudo estacionar. Increíble, seguro, pero- Increíble el profe. Pero fue muy gracioso. Yo comí alguno de igual también onda. Bueno, obviamente es práctica y Es que sí, también yo no después estoy acostumbrada a depende ni del auto lugar, tengo. ¿viste? Porque capaz que vos haces la técnica y capaz es un lugar re chiquito y bueno, Claro. ahí tenés que... Bueno, ponele, en el río estás re tranqui, pero después cuando vamos por la parte más de adentro, o de una por la calle,
él reza. Ah, sí. Que yo encima Casi doblando en atropella tercera, nazi. Ayer, tipo, le pasé la auto así. ¿Con qué auto? No, soy un peligro. Un gol. Sufrimiento pleno. Sí, sí. Ah, bueno, fue un desliz nomás. Estaba peleando. Me mata eso en la tribuna. En la tribuna que sí, viste que a veces que jodés. Igual había... Y todos se levantan, Claro, ¿viste? el miércoles se estaba cagando trompadas, en serio. ¿Sí? Sí, esta vez tipo no fue mentira. Y todo, obviamente todos hicimos... Claro. A ver, ¿dónde? ¿Por qué? O sea, Sí, no sé qué estaba pasando literal, pero justo estaba separando cuando me levanté. Ah, igual que nada. ¿Qué pasó? y a de uno puteó a... Eso Seba no lo hace. El Seba que yo recuerdo lo hacía. Paso a uno y ya tengo a Esteban. Muy pelotudo. ¡Pausa! Claro, no te dejan, Acá lo dejan jugar y no te dejan bueno, cero, boludo, no te dejan cero. Claro, está muy nervioso Esteban. Cuando no juegan con Esteban, jugamos todo bien. Cuando jugamos con Esteban, jugamos todo mal. ¿Qué están jugando re bien? Parece cuando están de Ay, acá, que ¿viste? hacen, vamos, vamos, vamos. No entendí por qué la mano. Cagado, boludo. Yo siempre que no algo de río me mira, como si fuera que... ¡Presiona, presiona! ¡Bien, igual! ¡Bien! Uy, no para escuchar el sistema así, tipo el de Rodrigo. Ayer se... Se la hizo. Sí, cualquier cosa. Antes que empiece el partido que quitaban serie de River, ¿viste? Se escuchaba desde mi casa. Andaba, había viento, se ve. Sí, había un ruido. No, yo fui re desariado. Yo me acuerdo una vez que fui abrigado, fui a una con campeón porque hacía frío, era invierno. Y estaba muy apretado en la tribuna. Fue el peor momento de mi vida. Un calor también. Subiendo la funcionalidad. Transpirando. ¿Para cuándo la escalera mecánica, no? Tanta cosa, mandame. Cerebro. ¡La vuelta! ¡Aguantalo, Mate! Hablar de San Lorenzo con Gini, que es el primero que habla de San Lorenzo. ¿Por qué? ¿Son San Lorenzo? Es de San Lorenzo. ¿Pero por qué quieres saber? No, porque viste, ahora está sin presidente. Ah, sí. Y no sé quién agarra y se emociona y empieza a contar toda la exilitando. Lo banco. Sí. Mi vieja le gusta San Lorenzo. Fortinelli. ¿Quién la criaba? Fortinelli. Gini. ¿Qué onda el presidente de San Lorenzo? ¿Quién va a ser?
es la gran pregunta. Charla seria. Yo puse la charla seria. Ahí, al medio, al medio, al medio, al medio. Lo que pasa ahora es que asume la asamblea y arman entre ellos, quedan una transitoria que la eligen ellos y en teoría hay que tomar una elección en los primeros 3 o 6 meses más o menos. Eso es lo que va a pasar. La está rompiendo el arquero. Nadie sabe, boludo, sinceramente. Nunca había pasado nada así en ningún lado. Es que no. Literalmente le hicieron un golpe de estado. Claro. Literalmente un golpe de estado. Igual me parece bien que lo hayan sacado. Pero Es que sí, porque onda, es inviable seguir. entrega así. 7 minutos. 1-0. ¿Contra quién? No sé cuánto. Uno de los seguimos amarreado a Julián. Cuando él. Está ganando el gol de la City. No puede festejar el cumple con temática. Hijo de re mil Hijo de puta. eso fue re a propósito. Qué chabón, boludo. Tiró la típica, viste, bueno, tanto que me cargan, bueno, voy a hacer eso. Sí, no me cargan. ¿Saben qué? Ahora mi cumpleaños en el casino. Te queda todo. Sí, ¿Cabecear eso? Sí. Se te clava una. Como 10 veces vas a darte el gol. Tranquilo. Vuelta, vuelta, vuelta. Línea. Sí, vamos. Otra. Se te está despejando ahí para que pueda maniobrar tranquilo. Él sale de primera, boludo. Este vos sos medio piloto. Sí, me acuerdo cuando viste la primera vez que venía Mati con el registro. Anda que vino con el auto al coso, se quería hacer pistero, viste. Y se me puso a la par ahí en triunvirato, viste. Yo le aceleré y sabía que estaba la cámara bajo. Y ya no sigue. Y el chabón se hizo que pasaba y dije, dale, pelotudo, ¿no? Que hay una cámara. Un tarado, boludo. ¿Qué hace el pistero, boludo? Hijo de puta. Esa cámara de verga, boludo. Igual me dejaba con un miedo, Mati, al principio. Ahora ya la tiene más clara. Sí. ¡Ey! Yo le presté el auto para que Lo platiqué. sí, estacionar. La otra vez agarró el auto mío. Onda, acá adentro. ¡Otra! Quería llevar el bolso allá al fondo, no sé qué. Sí, tu embrague es re corto, ¿viste? Lo mío es corto, ¿viste? Sí. Y más que tengo la alfombra, ¿viste? Cuando tengo la alfombra esa que no se sacan. La que es toda como entera. Claro. Bueno, entonces me saca de corrido, ¿viste? ¿Tenés la alfombra entera o no tenés la alfombra entera? Sí, sí, onda, no tengo la típica alfombra de auto. Claro, por eso entonces cuando metes Claro, el coso... entonces el embrague entra bien, pero es muy corto, no es hasta el fondo. Y me agarra la pata, decía. Yo no sé cómo estará el embrague del auto ¿sabes ese. qué? Ha de estar re blando, boludo, porque el mío, no sé. Yo lo siento re normal, el mío, pero no... Ya, voy. Bomba. Cerrate. Voy. Una. Primer tiempo. Venga. Definitivamente. Pero toca, ¿no?
de Liverpool esa campera. Todos me dijeron lo mismo, falta el logo del Liverpool. Sí. La compré el otro día, está muy Está buena. muy bueno. ¿Viste la nueva camiseta de Fútbol Liverpool? La La verdad, verde. ¿La bancás? no me gusta el escudo. El escudo me gusta. A mí el Liverpool tiene que volver al escudo viejo. El otro día fuimos al shopping para el cumpleaños chino, ¿viste? De Luqui. Se compró una del Arsenal, clarita, con un brillito, estaba muy buena. Y él estaba buscando la del Liverpool. Es que todos lo tienen ahí. Entonces, de repente, está bien, De viste repente lo de. todos son del Liverpool. Está bien, viste lo del equipo de Gaby, viste, la mayoría son viendo partidos, todo, viste, pero. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, en realidad es como una filial de Buenos Aires del equipo de Gaby. Bueno, y un montón así por la calle con la original de River. Está buena, la roja está buena. Una campera naranja, pues. Sí. Sí, ahí, arriba del último. Gracias. ¡Tiro! Aparte, que también le dijiste en un momento. No me acuerdo qué le habías dicho también a quien saca. Como que dijeron, vos podés con nosotros porque tenés confianza, nosotros cuando jugamos un poco, tenés con ellos. Ahí creo que te quedó en la lateral. Dale, sacamos, ¿Qué te veo el sábado o el domingo? Yo vengo el sábado. El sábado vengo acá. Yo también, pero jugamos el sábado. Acá. El domingo allá, pero igual fue al rojo, yo de la cancha. Venga. Hablando de Fue contra los putos de San Lorenzo. Está ganando Racing. te No, digo. tranquilo, ya está, ya ganan el partido. Yo no Lorenzo, tengo técnico, amigo. no importa, tiene somos ni expertos en hacerle RCP a clubes fallecidos nosotros, amigos. Con el club fallecido tampoco me gusta que me digas club fallecido. No, se entiende. A clubes que están Racing, estaba en un momento de mierda, no sé qué, no he ganado, qué obvio, con suplentes. Menos River. Es que todo el mundo sabía que iba a pasar encima, esa es la... Pero ustedes también son un club que viene mal también. Muy mal, pero estamos... Entonces, y nosotros también somos expertos en reírlo. Entonces, No, es el 0-0 más 0-0 de la historia para mí. No, Pero, Juan de local. ellos cuando Racing. Y debuta entrenador, así que. Va ganando no Racing, debuta. sí. Va ganando Racing y va ganando... Vélez, con gol de Lanzini, Coleta Lanzini. Ruletini, ¿Santino se fue? No sé. No, capaz fue a pagar y se queda 80 horas. Viste que no me lo agarran con linda, amigo. ¿No? Pero si vuelve bote, todo mal. Amigo, Sí, bote, Viste me que acuerdo cuando después de lo cosas, fue a Cantera. no nos dejaron entrar a la barra estos dos partidos contra el partido pasado contra ¿qué jugamos? Banfield jugamos. Contra Banfield y Se contra perdieron 1-0. y contra San Lorenzo no los dejaron entrar a la barra. Y sin embargo entró un grupo de barra. quién? A la barra independiente. ¿Contra San Lorenzo? No los dejan entrar. Ah, ahora, digo. Claro. Y contra Banfield no lo dejaron. Pero contra Banfield hubo un grupo de la barra que entró, se paró arriba de los paravalanchas y empezó a decir que ahora iban a hacer ellos la barra, no sé qué, que ahora mandaban ellos. Bueno, pero pueden mandar un mensaje a Brito, sino que les explica cómo armar una murguita. Igual para mí, solo borraría la mierda todo. Es una verga la cancha sin bombos igual, ¿no? A ver, Pero son tan asquerosos la barra. El otro Por lo menos día, la de boludo. ahora Independiente. el otro día hay un montón de videos de gente pidiendo la barra que vos vas a buscar. No, sí. sea, Bueno, ¿viste? está Lo bien. enfocaron a Después, este. y después, no, que Por eso, pero no, que no sé qué. no, la barra no, se tenía que ir a buscar, sí. No tenía que haber dicho eso. Pero tenía que ir a buscar. 100%. Y la gente no se lo tenía que decir. La barra tenía que haber estado del primer minuto. No puede estar todo 60 minutos tirándote cosas a tu gente y vos no hacer nada, boludo. Dos lugares y transferidos ahí. El rojo. Vas, abrí, vas solo.
O sea, bajaron 6.500 de euros. Tenés que editar mucho las fotos acá, con la luz de mierda. Igual ahora me compré otra cámara. Esta es nueva. Es mucho más luminosa. Buena inversión. Sí, ese tipo de cosas. Antes, no, por lo menos. Falsito. No, onda, tenía que estar 1000 años editando, poniendo. Cortito, aparte. Como más luminoso. Al menos ahora puedo usar este. Lo único que tengo que editar es mucho el ruido que sale. Porque justamente uso tipo liso. La iluminación es muy alta. Entonces, ¿Y esto qué onda? me da mucho ruido. Eso es lo más me cuesta editar por ahí. ¿En qué lo editas? Lightroom. Bomba. No. Ahora yo a casa yo las guardo. Seguro puedo editar cuando alguien se Ayer, el otro día me envió el video. andaba decía por el grupo si no se ve la querían avisar. No, claro, y Juana habló de llegar y no sé qué. Y le dije, no estoy en casa, no tengo que entrar a la compu de la hermana, poner la sesión, todo. Alta paga. ¿Puedes hacerlo vos? Porque no estoy en casa. Sí. Me re olvidé, anda acá en el partido de River y después Ese día no depresión. Ese día Tenía un grupo de fotógrafos. no habla nunca, tipo, solo preguntaban eso. Y yo que no, vale, no la decís. Ale, un vago, puse yo. Que se me quedaron a hacer algo. Ale está de depresión, en depresión. Pasando la vida del partido de River. Claro, tipo, nosotros pensamos, no venimos para River, te tiene el mundo. ¿Qué? ¿Dónde vas? No fui yo, no había seguridad. No, en facultad lo mismo, nosotros no tenemos clases, tipo, yo pensando, sí, obvio, tipo, van a cerrar todo y no podemos ir a esta ciudad y todo, tipo, no tenemos la marcha. Ah, ¿sí? ¿Qué marcha? De larga. La marcha por River. ¿Qué van a hacer un banderazo? ¿No viste que decían que iban a hacer? Sí. Eso quedó. Ya no se sabe qué se Falso. No voy a tener una falta. Una de difunto. No me vuelvo, pero no creo que juegue ese punto de mi viejo. Mate, medio. Podrías hacer un gol, Santino, y vas a hacer el topollillo. No, te acordás, amigo. Yo estaba jugando ese partido. Era vos, boludo. Qué asco Huracán. Pero aparte, En serio. decía llegando, no dijo nada a su grupo diciendo nada, me lo hace a mí. O sea. Sí, no. No te dijo. El globo de Janeiro.
Avellaneda le cantan a Racing, entonces claro, la cada vez que escucho el Racing es mejor que Mateo. Gimnasia pierde siempre, pobre Pilu. Gimnasia pierde siempre. Está perdido contra el Riesgo. Jugamos. Más o menos. ¿Quién jugamos ahora? Donde arranca entraba. ¿Cuarto? No, ahora el Atlético campeón. Tucumán. Mañana. No, 10 días, boludo. Cierto que Solero no viajó porque está en problemas con el contrato. No acompañan. Está bien hecho. Jugador que no arregla, jugador que no juega. Sí. Y dentro que estoy comprando, claro, dentro de lo que estoy nombrando como uno es la muy eslovena. ¿Acá o allá? Igual ustedes lo indicaron mucho. Allá, ¿no? Si no, Ustedes lo indicaron como si fueran ya falta. Bueno, yo te dije Coco, era Casco. No me lo confundo. Sí, Soy pues. una imbécil. Yo decía, Recién caí. yo no te dije nada, dije, bueno, voy a dejarlo. Pero, ¿para qué? No, pero dije, bueno, Coco, capaz que claro. hay algún juvenil que subió. No sé por qué entre Casco y Aliendro los confundo. Aliendro, aparte, nada que ver también. Dije, bueno, capaz que subió uno de los pendejos de la reserva. Terminé, no sé cómo sigue ahí. Sí, porque ofertas llegaron y ustedes echaba plata, sí. Nata Gini, capaz que ya se chiste. Es como un padre. Sí, sí. Cuando te hacen chistes humanos, charlamos. A veces se partió con chiste y otra vez y no, me dice, no, No, pasa que... está embargado el culo. Sí, digo, cuando había salido, como que había cheque de voladores, ¿viste? No, sí, fue cosa. Y se le puso todo serio. Es que sí, igual si te vas a pensar, yo estoy jodiendo el club de él, mal. ¡Olé! Juego, ¡olé! Avanzado. Salí. Aparte creo que lo ordenan porque Dale. igual si salen juegan bien. Yo cuando Independiente venía bien, totalmente drogado en el marco. Espera, no, flaco. Que no
falta de video, pero el video es una falta. Fin. Sí, chicos. Argentino, Igual otra no, vez no me daba el lente. tiene mucho zoom. Es 100-400. Es una banda. Después quién va a estar. Después está bueno vos, cómprala. Real. Real. ¿Gusta Real? Claro. Le pega con las dos piernas, es alto, pero ¡Cambió! Y después medio tiene de no rendir, no es que tiene un par de meses. Se te hace difícil defenderlo cuando constantemente no rinde. Y después está el post. Tenemos un problema. O sea, pensé que no estaba tan bien del nivel. Sí, está bien. De nadie. ¿El 3 quién es? Hay una Herrera, ¿no? Ahí está el también seleccionado. Ah, aquí. En cualquier momento venís con el auto. Ojalá. Como pelota dame 1.000.000 de horas. Y me quedo con perro. ¡Señor! ¡Usted está molestado! Sí, pero tampoco les puedes pedir que se salten. Y vamos al caso. Pero tiene que ser una obligación, porque bueno, pelear algo. Porque de Copa que va a jugar contigo. Obvio, pero eso no depende de los jugadores. No puedes tener mucha plata y se te va por monedas. Bueno, pero ahora ustedes están en para la deuda que teníamos en la mesa. Teníamos no sé cuántos años, no sé cuántas emisiones tuvimos hasta que dijo, bueno, maestro, 10 años durmiendo esa emisión. ¡Cambia, Danero! Paraguay me tengo que poner antes de tuyo. Ah, no digamos no. Hoy casi todo la facultad. Nunca me olvido acá. A la que no me olvidé acá. Y me salvan tipo los
desde acá. Sí, es que esta es mi casa, es lo que no entiende la gente. Pues. Estoy dejando cosas para mudarme prontamente a Platense. Mira un porcentaje de las cosas. Yo opino lo mismo, porque se cargó de cosas. De hacer más lo voy, que la tengo con el porcentaje, no te tengo. Esto tipo de discusión de la uno. Por eso yo no lo veo mal. No lo veía mal en su momento tampoco. Y entiendo en el futuro que me da ¿Aportaste vos? ¿Eh? ¿Aportaste? Sí. ¿Cuánto? No me acuerdo cuando puse. Creo que puse yo había puesto 16 lucas y mi viejo había puesto más todavía. Sí, mi hermano también pudo. Amigo. Yo Lorenzo cuando compraba metros cuadrados, boludo. ¿Cómo se Yo tenía 10 años cuando Ah, no. claro. Me acuerdo estaba en el colegio. Estaba toda en la primaria, boludo. Yo estaba en la secundaria y mi viejo me dijo, no pongas, yo puse que vale. No pongas que pongo por vos. Aparte yo vivía en Santa Cruz, boludo. En ese momento no era tan fácil mandar el plata. Claro. Ni siquiera es como mierda, seguro. Ni celular tenía. Me acuerdo que la semana que pasó eso fue la cancha Argentinos Independientes. Ah, Sí. Todo el estadio cantaba a Maratea, le teníamos que ganar. Matamos todos. ¿qué fuiste con Ryan? ¿Con Ryan fuiste? No, fui con otro amigo. Con Nahuel, ¿te acordás de Nahuel? Sí. Pero ese tiene papá que está en la barra, tipo. Me metí ahí. Encima estaba ahí, en medio de todo. A mí me chupó un huevo, yo voy seguido, iba seguido. Línea, Lino, línea. ¿Qué hizo? Abrí, Nacho, abrí.